Hay veces que leemos la palabra y es tan profunda. A mí me parece como que hoy solamente vamos a rascar un poquito la superficie de lo que dice la palabra. Es un pasaje que de alguna manera no se lo predica demasiado, no se lo enseña demasiado. No hay libros que hablen de esto, o no hay muchos por lo menos. Pero es un momento clave, es un momento único, totalmente especial. Y yo creo que en la vida del Señor Jesús fue un momento determinante. Leíamos en los últimos domingos, el capítulo 16, que el Señor Jesús se había reunido con sus discípulos aparte, en una región no judía, Cesarea de Filipo, un lugar muy lindo, decíamos, verde, y allí tuvo una conversación clave porque necesitaba estar a solas con ellos para hablar de asuntos muy importantes, que iban a ser trascendentales en lo que iba a suceder después. Lo más importante que quedó bien claro, ellos lo confesaron con su boca, Pedro lo confesó con su boca, que ellos entendían que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Eso era fundamental. Él era el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Esto era algo que se le había revelado el Padre a Pedro y a los demás discípulos. Ustedes saben que ahí el Señor Jesús le habló por primera vez de la iglesia. Entonces, en primer lugar quedó claro que él era el Mesías. En segundo lugar, que no quedó claro porque los discípulos en ese momento no lo entendieron, pero el Señor comenzó a hablarles del propósito de su venida, que era la iglesia, el establecimiento y la edificación de una familia, un cuerpo, un grupo de personas, un pueblo para Dios. Entonces él iba a edificar la iglesia a través de estos apóstoles y les dijo cómo iba a hacerlo. Era necesario que él fuera a Jerusalén y padeciera de manos de los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y fuera muerto y que resucitara al tercer día. Esa era la manera en que él iba a establecer la iglesia. Y esto no fue entendido por los discípulos, principalmente por Pedro, cómo el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, iba a morir. ¿Qué clase de ministerio era ese? ¿Cómo iba a vencer a la opresión que estaba sufriendo el pueblo judío? Muriendo. No tenía sentido para ellos, no entendían. Entonces Pedro, ustedes saben, lo llevó aparte y le dijo: Señor, que esto no te acontezca. Lo estaba tentando Pedro sin saber, estaba hablando Satanás a través de él. Entonces el Señor Jesús, a través de esta interrupción de Pedro, les habla a sus discípulos y les dice lo que era necesario para poder seguirlo a él. No se trataba de aplausos, no se trataba de conquistas violentas, se trataba de morir al yo y de llevar la cruz, de negarse a uno mismo y cumplir la voluntad de Dios por encima de todas las cosas. De eso se trata ser un discípulo. Para ser discípulo
hay que padecer, porque el mundo no acepta a Cristo y tampoco acepta a los que le enseñan las doctrinas de Cristo, no lo aceptan. Entonces el discípulo tiene que saber que va a padecer en este mundo. Si, dice el Señor Jesús, si con el padre de familia hicieron lo que hicieron, cuánto más los de su casa. Para seguir al Señor Jesús tenés que estar dispuesto a sufrir. Si no estás dispuesto a sufrir, no podés ser discípulo del Señor Jesús. Pero cuidado, dice el Señor Jesús, porque va a llegar el día en que voy a volver, el Hijo del Hombre volverá, dice, y eso es lo que vamos a estudiar ahora, con los ángeles, y va a dar a cada uno su pago por las obras que ha cometido. Verdaderamente, esto era demasiada información para los discípulos. Tenían que entender de que era el Mesías, que el Mesías iba a morir, bueno, y que iba a resucitar, y que un día iba a volver en la gloria del Padre con sus ángeles. Era mucha información, después la entenderían, pero en ese momento no estaban asimilando. Era necesario que ellos empezaran a escuchar estas cosas. Pero el Señor Jesús les dijo que, y este versículo ha traído muchas discusiones, versículo 28, con el que se cierra el capítulo. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Él estaba diciendo, algunos de los que están aquí van a ver que todo esto que le estoy diciendo, que todo esto que le estoy diciendo es verdad. Lo van a ver con sus propios ojos, no se van a morir antes de verlo. Él estaba diciendo que él iba a volver en gloria. Y que ahora le estaba diciendo que algunos de los que estaban ahí no iban a conocer la muerte, no iban a degustar la muerte, antes que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y entonces vos lees esto y decís, acá tenemos un problema. Porque sabemos que los apóstoles murieron. Vos sabías que murieron todos, ¿no? Hace mucho murieron. Hace más de 2000 años murieron. Y el Señor no vino en ese entonces y todavía no vino. Evidentemente no le estaba diciendo a los discípulos, no le estaba hablando de que iban a ver la segunda venida del Señor. Entonces, ¿qué le estaba diciendo? Bueno, algunos interpretan que lo que les estaba diciendo el Señor es que ellos iban a ver, algunos de ellos, iban a verlo resucitar, iban a verlo en espíritu venir en Pentecostés y fundar la iglesia, y él, mientras él está en el cielo reinando a la diestra del Padre. Esa es una interpretación de algunos estudiosos, Hendrickson, por ejemplo. Pero con todo el respeto que tengo por él, por Hendrickson, la interpretación más lógica y más clara es que el Señor Jesús se estaba refiriendo a lo que ocurriría 6 días después. Y con esto coinciden la mayoría de los estudiosos. Entonces, ¿qué estaba diciendo el Señor Jesús? Que algunos de los que estaban ahí iban a ver al Hijo del Hombre, y la Reina Valera dice viniendo en su reino, pero la traducción literal es viniendo en su dignidad real. Iban a verlo en su dignidad de rey. Entonces dice la Escritura, capítulo 17, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos,
y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y mientras él hablaba aún, una nube de luz los cubrió. He aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oído. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Y entonces Jesús se acercó y les tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. El Señor Jesús dijo que algunos de los que estaban ahí no iban a conocer la muerte antes de verlo en su dignidad real. Y 6 días después, la Reina Valera no pone la conjunción y, pero es muy importante porque conecta el pasaje con el anterior. Y 6 días después de que el Señor había dicho eso, y 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Este monte alto ya no está, parecería ser que en esos 6 días se corrieron de ese lugar, porque vamos a leer más adelante que cuando bajan de ese monte había una multitud de personas, lo que no ocurría en Cesarea de Filipo. Entonces ya se habían ido de ese lugar. Estaban en este monte alto y por alguna razón el Señor Jesús toma a Pedro, a Juan y Jacobo, su hermano. Qué tremendo, ¿no? Desde los 12, el Señor toma 3. ¿Por qué toma estos 3? Vos sabés que también a estos 3 los llevó cuando resucitó a la hija de Jairo. A estos mismos 3, más adelante, le pediría que lo acompañaran más adentro en el monte de Getsemaní, cuando el Señor ora. Bueno, la explicación más sencilla es que estos 3 eran el núcleo más íntimo del Señor Jesús. De hecho, Juan, cuando vos lees el Evangelio de Juan, Juan a sí mismo se nombra como el discípulo al que el Señor amaba, ¿no? Según Juan tenían una relación muy íntima. Pedro, obviamente, tenía que llevar a Pedro en base a todo lo que habían hablado anteriormente. Pedro, la roca. No sabemos por qué Jacobo. No tenemos mucha información de Jacobo. Lo que sí sabemos que fue el primer discípulo en morir, el primer mártir de entre los 12. Iba a morir en manos de Herodes a filo de espada, en el capítulo 12 de Hechos. Él no tuvo tiempo de dar testimonio del Señor Jesús, y el Señor Jesús toma a estos 3 como testigos. Él llevó a estos 3 para que testifiquen lo que iba a pasar. Entonces Pedro, Juan, el discípulo amado, y Jacobo. También tenemos que decir que estos eran, junto con Andrés, eran los discípulos más antiguos, los primeros que llamó. La cuestión es que, dice, 6 días después tomó a Pedro, Jacobo y Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Solo a estos 3. Estos 3 fueron escogidos, en este caso, para presenciar algo inusitado, algo asombroso, algo que aún ahora, cuando lo leemos, nos quedamos sin aliento. Seis días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol
y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Dice Lucas que esto ocurrió mientras el Señor oraba. El Señor llevó a estos tres al monte a orar, así dice Lucas. Y mientras el Señor oraba, Lucas 9:29 dice así: y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Entonces ahí estaba el Señor Jesús orando, y se transformó, dice, se transfiguró, y la palabra griega es metamorfó. Metamorfosis viene de ahí. Se transformó, tomó otra naturaleza, cambió absolutamente su apariencia, pero también da la idea de que el cambio viene del interior hacia el exterior, un cambio total. ¿Qué estaba ocurriendo? Dice que su rostro se resplandeció como el sol. Cuando mirás al sol, lo habrás hecho alguna vez, cuando mirás de frente al sol, el brillo es enceguecedor. La luz del rostro del Señor era enceguecedora. Y dice que hasta sus ropas se resplandecían. Marcos dice en el pasaje paralelo: y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede haber hecho tan blancos. Yo creo que la gloria de Dios se manifestó en su cuerpo completo, a tal punto que sus vestidos no podían tapar la gloria, y brillaban tanto como la luz. Dice Mateo que blancos como la luz. La ropa del Señor Jesús no pudo ocultar el resplandor de la gloria que emanaba el Señor. Esto nos hace acordar, ¿te acordás cuando Moisés descendía del monte de la presencia de Dios, que su rostro resplandecía? Pero él, con un simple velo, podía ocultar el brillo. Esto no estaba ocurriendo aquí. Era tal el brillo de la gloria que las ropas resplandecían también. Era el Señor glorificado. Y ellos miraban eso, el brillo enceguecedor del Señor. Y esto habrá sido algo inesperado para los apóstoles. Dice que se transfiguró delante de sus ojos, delante de ellos. Ahora, esto era extremadamente sorprendente. Imagínate. Y de pronto, dice la palabra, ahí estaban Moisés y Elías. Así dice. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Imagínate vos testigo de estas cosas. Vos subiste al monte a orar con el Señor y de golpe lo ves en la gloria, en el brillo de su gloria, y hablando con Moisés y Elías. Y dice Lucas que Moisés y Elías estaban rodeados de la gloria. Dice, quienes aparecieron rodeados de gloria. Ya no como el Señor Jesús, que la gloria salía de él, sino que ellos estaban rodeados de gloria. Tenés a Moisés y Elías también glorificados. No sé cómo ellos conocieron a Moisés y Elías, porque nunca los habían visto. Pero evidentemente ellos se dieron cuenta que ahí teníamos a Moisés y Elías. El Señor Jesús
y Moisés, la ley, el que trajo la ley al pueblo de Israel, y el más grande de los profetas, Elías. Tenías la ley y los profetas hablando con el Señor Jesús. Es muy claro lo que esto está mostrando. La ley y los profetas señalaban al Señor Jesús. Hablaban de lo mismo. Y es un pasaje extremadamente extraño, porque tenemos a Moisés, que sabemos que él murió y su cuerpo fue al sepulcro. Él murió. Incluso hay un versículo en Judas, que no vamos a analizar, pero sí lo vamos a leer para que veamos que realmente esto es un pasaje que deja montones ¿cómo decir?, misterios y más interrogantes en el que profundizar. Judas habla del cuerpo de Moisés. Dice así, Judas 1:9: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. El arcángel Miguel y el diablo disputando por el cuerpo de Moisés. Y acá lo tenemos a Moisés. Se ve que el arcángel Miguel venció, pero acá lo teníamos a Moisés, y tenemos a un Moisés que hablaba, Moisés que se movía, consciente. Eso podemos sacar mucha enseñanza para lo que es la vida después de la muerte, ¿no? Que conoció el sepulcro, y ahí estaba en su cuerpo glorificado. Y Elías, que fue arrebatado. Elías no registra en la Biblia que él murió, sino que él se subió. ¿Te acordás? Eso lo vemos en 2 de Reyes 2:11. Elías estaba con Eliseo, te debes acordar de ese pasaje, y dice: y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Elías subió al cielo en un carro de fuego. Esto también nos muestra, puede ser, algunos entienden así, que también es una figura de los que murieron y fueron resucitados, y los que no murieron y alcanzaron la gloria, los que no van a morir cuando venga el Señor. Acá tenemos también a las dos clases de personas representadas. El hecho que no se da ninguna explicación aquí. Lo único que sabemos es que estaban Moisés y Elías, la ley y los profetas, hablando con el Señor Jesús. Él había dicho, al comenzar el Sermón del Monte, que él no había venido a abolir la ley de los profetas, sino a dar cumplimiento. Él era el cumplimiento de la ley y los profetas, de lo que la ley y los profetas decían. Y Lucas nos cuenta de qué hablaban. Lucas 9:31 dice: quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Hablaban de su partida. El Señor Jesús había estado orando. El Señor Jesús, vos te das cuenta que el Señor Jesús era hombre, ¿no? 100% hombre. Él nació bebé, y a lo largo de 30 años él tuvo que ir entendiendo, Dios le fue revelando quién era él. Él era un hombre. Y a lo largo de esos 30 años Dios le fue revelando quién era él, cuál era el tipo de misión que tenía que cumplir. Cuando se bautizó, recibió la confirmación de parte de Dios. Esa voz que vino del cielo no era para la multitud, esa voz era para él. Tal vez Juan el Bautista la escuchó también, pero cuando se bautizó: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, esa voz la escuchó él, no la multitud. Ahí fue la confirmación, el Espíritu Santo descendió sobre él. Él era un hombre.
La idea de la cruz, de lo que él tenía que enfrentar, no era algo que a él le encantaba. Él necesitaba fortalecerse y necesitaba confirmación constante. Por eso le estaba hora y hora orando. Pasaba la noche en oración, en comunión con el Padre. Y ahora se subió al monte y oraba. ¿Y de qué oraba? Oraba de lo mismo que le había hablado a sus discípulos. Sobre su misión, lo que él tenía que hacer, la muerte, lo que él tenía que cargar, la copa que él tenía que beber. De eso seguramente estaba orando. Y vinieron Elías y Moisés, enviados por el Padre, y hablaban de eso, de la partida, de su ida a Jerusalén. Moisés tenía que hablaban de su propio éxodo, el éxodo que el Señor tenía que emprender hasta Jerusalén, no para liberar a un pueblo, sí, para liberar a la iglesia, al pueblo de Dios, como Moisés liberó a los judíos, pero esta vez para toda la eternidad. Hablaban de su partida. Y ahí estaban Pedro, Juan y Jacobo presenciando esto. Y Lucas dice que estaban como adormecidos. Claro, estaban en un estado totalmente alterado. Dice Lucas 9:32. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permanecieron despiertos, vieron la gloria de Dios y a los dos varones que estaban con él. Estaban en un estado alterado de entendimiento, pero estaban despiertos, lo aclara Lucas. Ahora Pedro, viendo eso, viendo al Señor Jesús, a Moisés y a Elías, Pedro seguía siendo Pedro. Ni aun ver al Señor glorificado, a Moisés y a Elías, Pedro pudo quedarse callado. Él tuvo que intervenir. Él tuvo que dar una idea. Entonces, entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Tenemos que decir en favor de Pedro que por lo menos fue y le preguntó al Señor Jesús su buena idea. No fue y se mandó, pero él fue y preguntó al Señor Jesús. La idea de Pedro era hacer 3 enramadas, como en el Éxodo. Él pensaba hacer unas chozas, enramadas también se traduce como choza, como tabernáculo, como albergue. Él pensó, esto que estamos viviendo es maravilloso, qué buen momento que estamos pasando. Pero no podía entender las cosas eternas, ¿no? Él la estaba pasando bien. Y él decía, porque también tenés que ver el otro lado, ¿no? Pedro había sido el que había hablado y había querido convencer al Señor Jesús que no siga el camino de la muerte. Y ahora le está diciendo, estamos demasiado bien acá, ¿para qué emprender un camino de dolor si estamos bien acá? Permanezcamos acá. Con Juan y Jacobo, vos dejadnos a Juan y Jacobo y a mí. Nosotros vamos a hacer unas enramadas. Ahora el entendimiento de Pedro realmente era... Moisés y Elías venían del cielo y él iba a ofrecer unas enramadas. Realmente, y Marcos lo aclara. Marcos dice, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Pedro no sabía lo que decía. Y lo bueno de Marcos, que Marcos escribe el Evangelio de la boca de Pedro. O sea que esto
que Marcos cuenta de que Pedro no sabía lo que hablaba, seguramente se lo dijo el mismo Pedro. Yo estaba espantado y dije cualquier pavada. Pedro se daba cuenta. Él quería participar de esto. Y dijo, bueno, estamos pasando bien. ¿Qué te parece si mientras ustedes charlan de esas cosas importantes, con Jacobo y Juan, nosotros nos encargamos y hacemos unas enramadas? Y nos quedamos acá. Para ustedes la enramada, no para nosotros. Estaba espantado, dice. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Estaban aterrorizados. Pero ni aún el terror logra hacer callar a Pedro. Pedro habla. Pedro se manda. Él tiene que intervenir. Él tiene que contar su buena idea. Ese era Pedro. Ahora él dijo esto. Y de alguna manera tentando al Señor Jesús a quedarse ahí, a permanecer en su gloria. Pero lo que no logró el terror que tenía por el brillo del Señor Jesús y por la presencia de Moisés y Elías, lo logró la voz que se escuchó del cielo. Dice, mientras él aún hablaba, mientras él estaba diciendo, Señor, ¿qué te parece si hacemos la enramada? Mientras él aún hablaba, dice, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Pedro estaba hablando y de golpe, de pronto, una nube de luz. Y esa nube de luz nos recuerda a cómo se manifestaba Dios en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Él se manifestaba en nubes, pero nubes densas, oscuras, terroríficas, con truenos y relámpagos y sonidos de trompeta, ¿te acordás? Vamos, por ejemplo, en Éxodo 19:16. Dice, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Así se manifestaba Dios al pueblo. Y ahora se manifiesta en una nube, pero acá no hay truenos, no hay relámpagos, no es una nube oscura, es una nube de luz. Y lo que se escucha es una voz clara del cielo, no las trompetas ni las bocinas del Antiguo Testamento. Una voz clara, la voz del Padre. Y esa voz le estaba hablando específicamente a Pedro, a Juan y a Jacobo. Y le dijo las mismas palabras que había dicho al Señor cuando se bautizó. Le dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Padre mismo, en voz audible, desde una nube de luz, le confirma a Pedro lo que ya le había revelado antes. Él había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, con voz audible le está diciendo, este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien me complazco. Otra versión dice, mi Hijo escogido, cuya obediencia me complace. Nadie puede complacer al Padre, nadie puede complacer al Padre, solamente el Hijo, Cristo, en quien tengo complacencia. Y le da una orden a Pedro, a Jacobo y a Juan. A él oíd. A él oíd. Es una manera sutil de decirle, Pedro, callate en primer lugar, ¿no? Porque él estaba hablando. A él oíd. Pero también estaba diciendo, ahí tenés a Moisés, ahí tenés a Elías. Estos son dignos de escuchar. Esto es lo que escuchó el pueblo hasta hoy. Y está bien escucharlo. Pero acá está mi Hijo amado.
Él es la consumación de la ley y los profetas. La ley y los profetas anunciaban al que ahora vino. Dice Deuteronomio 18:15, Moisés habla: profeta en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. A él oiréis. Y acá estaba ese profeta, más que profeta. Ahí estaba el Hijo de Dios viviente. A él oíd. La ley y los profetas estaban hablando de este que iba a venir. Estaban anunciando a este que iba a venir. Y ahora llegó. Esta es la voz de Dios. Este es el verbo de Dios. Es la palabra de Dios. A él oíd. Él es la imagen del Dios viviente. Lo que habla Él es lo que habla el Padre. Lo que Él habla es lo que escucha del Padre. A Él oíd. Dice que estaban aterrorizados. Al oír esto, dice el versículo 6, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Esto ya era con esto ya cayeron al suelo de temor. La voz de Dios, la voz del Padre, y como te dije recién, no como un trueno, no como una bocina, como una trompeta, la voz audible, clara del Señor diciendo: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Para eso ellos habían subido al monte. Ellos eran los 3 testigos que después iban a decir esto que estaban viviendo. Cuando fuera el tiempo de contarlo. Entonces Jesús se acercó y les tocó y dijo: levantaos, no temáis. El Padre les había dicho: a Él oíd. Y ahí estaban ellos aterrorizados. ¿Y sabes qué fue lo primero que escucharon del Señor Jesús? Aquel a quien tenían que oír. Las primeras palabras que escucharon: levantaos y no temáis. Se me pone la piel de gallina. Ahí estaba el Salvador del mundo, el que ellos habían visto en su gloria. Y ese Salvador es el que les dijo: levántense. Y dice que los tocó. Y esto habla de lo que es el Señor Jesús, de su ternura, de su compasión. Porque ahí había estado la confirmación de que Él era el Rey. Cualquiera le hubiera dicho: vamos, levántense. No, Él fue y los tocó y le dijo con ternura: levantaos y no temáis. Ese es el Cristo. Ese es el Señor Jesús que se compadece de vos. Ese es el que sufrió todo y te puede comprender. Y que cada vez que vos te caes, metés la pata, el Señor te dice: bueno, vení, levantate, no temas. Porque ella ya pagó por vos. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Había desaparecido el brillo, no estaban más Moisés ni Elías, la nube tampoco. Ahí estaba solo un hombre, Jesús, que dejó nuevamente su gloria para encaminarse a la cruz. Él no quiso quedarse un ratito más en su gloria. Él tenía que cumplir su propósito.
Esto fue necesario. Fue necesario para el Señor Jesús y fue necesario para sus discípulos. Todo lo que Él les había dicho era verdad. Esta transfiguración era la prueba anticipada de la resurrección. Así es como está el Señor Jesús ahora en su gloria. Él está ahora reinando. Ahí lo vieron en su dignidad real. Ahora está así reinando. Era importante para Él la confirmación, para poder encaminarse a la cruz. Y era importante para los discípulos ver que todo lo que el Señor les había dicho era verdad. Y que ellos y nosotros vamos a estar algún día como Moisés y Elías, en la gloria con el Señor. La presencia de Moisés y Elías es un aliciente para nosotros. Nosotros vamos a estar así. La muerte es solamente algo que saltar para lo mejor. Y Pedro, que no entendía nada, y que esta tremenda revelación, esta visión que él tuvo, ojo, cuando digo visión no quiero decir que fue como un sueño, esto ocurrió, no le impidió después seguir errando y hasta inclusive negar al Señor Jesús. Pero el Señor Jesús nunca lo abandonó, siempre estuvo trabajando con él. Y Pedro, ya anciano, escribiría, 2 de Pedro 1, 16 al 18, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Esto fue necesario. Y aunque él no lo entendía todavía, lo entendería. Y nosotros hoy lo entendemos. Entendemos que fue necesario que el Señor Jesús descendiera a Jerusalén. Fue necesario que padeciera mucho de parte de los principales sacerdotes, de los ancianos y de los escribas. Y fue necesario que Él muriera y que resucitase al tercer día. A Él sea toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén.